Buenas tardes, jóvenes. Les saluda el licenciado Espejo. En esta clase grabada, solucionaremos la evaluación virtual número 2. Esto con el propósito de dejar en claro todos los temas que se han estudiado y despejar cualquier dificultad que pudiese haber. Esta evaluación, a diferencia de la primera, fue netamente práctica. Esto con el propósito de medir su capacidad de razonamiento matemático, que es absolutamente necesario para ejercer la profesión de manera idónea. Empecemos. El enunciado del primer ejercicio dice lo siguiente. El cociente de la cantidad de mujeres con respecto a la cantidad de varones es, y tenemos que elegir entre las distintas opciones. Como sabemos, el cociente entre dos características de una misma variable nos da la razón. En consecuencia, la respuesta será la tercera alternativa, es decir, una razón. La segunda pregunta dice lo siguiente. El cáncer cérvico-uterino se presenta en una relación de 450 a 1 en mujeres con respecto a los varones. Nos piden responder lo siguiente. ¿Qué tipo de medida resumen se empleó? La medida que se utilizó fue la razón. ¿Por qué? Porque se está comparando dos categorías de una misma variable. Por si hubiese alguna duda, recordemos este cuadro comparativo de las medidas resumen relativas, en el que vamos a comparar la razón y la proporción. La razón es una relación, es decir, es un cociente entre categorías de una misma variable. ¿Cuáles son esas categorías? Son A y B. En tanto, la proporción se calcula tomando una categoría y lo comparamos con respecto al total. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo, que por cada varón que tiene cáncer, existen 450 mujeres que han contraído ese tipo de cáncer. Pasemos a la siguiente. En el Hospital del Norte se atendieron a 35.000 pacientes el año pasado, de los cuales el 25 fueron niños. La razón de pacientes niños atendidos a pacientes no niños fue, para responder esta pregunta teníamos que hacer unos cálculos, partiendo de los datos que nos da el problema. Sabemos que el total de pacientes es de 35.000. El porcentaje de pacientes niños es del 25%. Para obtener la cantidad de pacientes niños, lo único que hacemos es multiplicar estos 35.000 por este 25%. Y eso nos da un total de 8.750, que sería la cantidad de pacientes niños que se atendieron en el hospital. En consecuencia, la cantidad de pacientes no niños, es decir, pacientes adolescentes, mayores, adultos mayores, resultará de la resta de estos 35.000 menos estos 8.750, que nos da un total de 26.250. En consecuencia, la razón de pacientes niños a pacientes no niños será de 8.750 dividido entre 26.250. Simplificando esta expresión, nos dará un tercio. Y si dividimos un tercio, eso da 0,33. Lo propio podemos hacer con los porcentajes. Sabemos que el 25% del total de los pacientes lo constituyen los pacientes niños y el resto, es decir, el 75%, lo constituyen los pacientes no niños. Si nosotros
simplificamos estas unidades, cuáles serían los porcentajes, nos va a quedar exactamente lo que habíamos calculado antes, 0,33 o 1/3. En consecuencia, ¿cuál es la opción que se debe elegir acá para responder? Es esta. Todas las anteriores. Y la razón es simple. Todas esas expresiones son equivalentes. El problema 4 plantea lo siguiente. En el Hospital del Norte se atendieron 35.000 pacientes el año pasado, de los cuales 5.000 fueron niños, 10.000 adolescentes, 14.000 adultos y 6.000 adultos mayores. La proporción de pacientes adultos fue... Calculemos. Estos son de nuevo los datos del problema. Tenemos un total de pacientes que son de 35.000. Pacientes adultos son de 14.000. El resto está especificado acá. Entonces nos piden calcular la proporción de pacientes adultos. Calculemos. Entonces acá vamos a tener la cantidad de pacientes adultos que serían 14.000. Dividido entre el total de pacientes que fue de 35.000. Eso nos da una razón de 0,4. Y eso aplicando el factor, un factor de ampliación conveniente, que va a ser en este caso el porcentaje, nos va a dar un total del 40%. En consecuencia, la alternativa que tenemos que elegir es del 40%. El quinto problema plantea lo siguiente. El Departamento de La Paz cuenta con 2 millones de habitantes y 2.000 profesionales en nutrición y dietética. Nos pide calcular la proporción de nutricionistas por cada 100 habitantes. La proporción se establece de manera sencilla. Calculamos el cociente de 2.000 sobre 2 millones y nos da una milésima. Ahora nos piden calcular la proporción de nutricionistas para cada 100 habitantes. Por lo tanto, el factor de ampliación que podemos utilizar va a ser 100. 100, pero entre 100. ¿Por qué? Porque 100 entre 100 nos va a dar la unidad y en consecuencia no estaríamos alterando esta expresión. ¿Cuánto nos da eso? Nos va a dar 0,1. Y esto todavía no tiene sentido. 0,1 sobre 100. En el inciso B nos piden calcular la proporción de nutricionistas cada 1.000 habitantes. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 1 sobre 1.000. Y finalmente, el inciso C nos piden calcular esa proporción cada 10.000 habitantes. Esto nos da este resultado. Es decir que se tiene 10 nutricionistas cada 10.000 habitantes. El último problema dice así. Se realizó una encuesta a un grupo de personas sobre el número de veces que acudieron al centro de salud para una consulta médica en el último mes. El cuadro muestra los resultados de esa encuesta. Nos piden determinar la variable de estudio y nos piden establecer qué tipo de variable es. La variable de estudio es la característica que estamos estudiando. En este caso, la característica es el número de veces que la gente va al centro de salud para una consulta médica. Para determinar el tipo de variable de que se trata, vamos a recordar el siguiente cuadro. Tenemos dos tipos de variables. Para determinar el tipo de variable de que se trata esta, vamos a recordar este cuadro. Habíamos clasificado a las variables según su naturaleza en cualitativas y cuantitativas.
Las variables cualitativas son aquellas que expresan cualidades y no se pueden medir con números, sino se las miden con modalidades. En tanto, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden expresar con números. En este caso, como la variable es el número de visitas al centro de salud, entonces, y eso se puede expresar mediante números, entonces se llega a la conclusión de que esta es una variable de naturaleza cuantitativa y es discreta porque los valores que asumen son valores enteros. En el inciso B nos piden determinar cuántas y cuáles son las categorías de la variable que estamos estudiando. Nos piden clasificarlas y ordenarlas. Como la variable es el número de veces que se acude al centro de salud, entonces son 5 las categorías de esta variable, que serían las de las personas que nunca acudieron al centro de salud o lo hicieron una vez, etc. En el siguiente inciso nos piden calcular una tabla estadística. La medida resumen absoluta y la cantidad de personas que fueron objeto de este estudio y nos piden graficar. Para responder esa pregunta vamos a clasificar la información. Una vez clasificada la información según las categorías de la variable, confeccionar la tabla estadística no resulta difícil. En la primera columna vamos a poner las categorías, comenzando desde las personas que nunca asistieron a las personas que asistieron más. Y como podrán observar, son 7 las personas que nunca asistieron al centro de salud. Y así sucesivamente. Calculadas las frecuencias relativas, esta nos da 0,35 para la primera categoría, lo que representa un total de 35%. Si graficamos las frecuencias absolutas, este sería nuestro diagrama de barras, en el que para la primera categoría tenemos 7, que serían números de personas que nunca fueron. En el inciso D nos piden calcular las proporciones para todas las categorías, es decir, lo único que nos están pidiendo es calcular las frecuencias relativas, y eso lo hicimos en la tabla de distribución de frecuencias. En consecuencia, su gráfico será el que ustedes tienen en su pantalla. El inciso E nos piden determinar la razón de personas que acudieron al centro de salud 2 veces a aquellas personas que no lo hicieron durante el último mes. Interprete los resultados y nos piden graficar. La razón que nos piden calcular es esta. 3, que son las personas que acudieron al centro de salud 2 veces en el último mes, a 7, que es la cantidad de personas que nunca asistieron al centro de salud durante el periodo que estamos analizando. Es decir, 3 séptimos. Y eso lo representamos con este diagrama de las fracciones. Y esto significa que de 7 personas encuestadas que no visitaron el centro de salud, hubo 3 personas que asistieron 2 veces. Finalmente nos piden determinar la proporción de personas que no acudieron al centro de salud en el último mes. La proporción que nos piden calcular la establecemos con esta razón: 7/20. Esto lo podemos representar con el diagrama de las fracciones o con el diagrama de sectores, que esto es en porcentajes. Con esto terminamos la resolución de la evaluación virtual número 2. Cualquier duda, si es que aún existiese, la recibiré de manera interna y la resolveré adecuadamente. Muchas gracias.